satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. ¡Da, marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Avise, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? estás? Muy bien, acá estamos en Radio Pampa, como todos los jueves de 19 a 20. ¿En dónde? En la hora de la militancia. Esa, muy bien. Desde San Miguel y para el mundo. ¿Cómo estás, Tati, Gustavo? ¿Cómo están ustedes? Acá saludos para toda la audiencia y para ustedes. Estamos charlando desde hace rato acá en la preproducción. Bueno, bienvenidos a Radio Pampa. Nos pueden escuchar como siempre a través de la página web radiopampa.com.ar o nos pueden escuchar en la aplicación. La bajan al celular, la abren y ahí nomás empieza a escucharse. También pueden mandar mensajitos en los dos lugares que acabamos de mencionar. Y vamos a pasarlo al aire, vamos a comentar los mensajes que nos manden, los saludos, lo que quieran. Así que bueno, Tati, ¿qué cuentas? Bueno, ¿qué voy a contar? Que estamos en preelección, por ejemplo, ¿no? Que todos Predebate. están vaticinando. Sí, predebate, también creo que es este domingo. Y va a ser, bueno, interesante, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Parte de la civilidad, estar en elecciones y también los debates, como fueron instaurados en Estados Unidos en algún momento, hace poco tiempo que se hacen. ¿Qué te iba a decir? Algo interesante que tenemos que escuchar, por supuesto, a todos los candidatos, a ver qué proponen, porque lo más importante son las propuestas. Que ya se tiran palos, ya sabemos. No queremos escuchar los palos, queremos escuchar propuestas. Y como a mí me interesa mucho qué se habla y qué se dice de la situación en general, social, y eso implica lo educacional, la salud, el trabajo, en general, podemos charlar un poco de lo que nosotros, cuál fue siempre nuestro seguimiento, ¿no? Que hemos siempre querido poner en práctica, Manu, cuando hablamos del peronismo, cuando hablamos de cuál es nuestra guía de actitud con respecto a estos temas de salud, educación y todo lo demás, y aparte, bueno, traerlo un poco al día de hoy, que nos falta, que tendríamos que debatir más, y también subrayar que el debate es muy importante. Vos Que sabés que propiciamos el debate en las fuerzas políticas, que es lo que está faltando de hace unos cuantos años. Vos sabés, Tati, que hoy me pasó algo muy particular y no voy a ser autorreferencial, pero sí voy a traer la situación a colación. Fui a una ONG que se llama Sonrisas en un Amanecer, donde está un querido compañero, Raúl Gutiérrez, y es para chicos con personas con discapacidad y también se congregan varias personas adultas mayores.
particularmente surgió la Sí, conversación de la situación de las personas adultas mayores por pandemia, ¿no? Porque durante la pandemia las familias estuvieron muy cerca porque convivieron, los que conviven en el mismo hogar, dentro de la misma vivienda, y bueno, ahí había un contacto muy cercano y además las personas que tenían más capacidad de salir, de moverse y demás, que se encargaban a lo mejor de las compras, los mandados, manejaban un poco las cuentas de los abuelos, ¿no? Y se ocupaban de eso. Y ahora, al volver todo a la normalidad y empezar las personas otra vez a su actividad normal, estas personas grandes empezaron a caer, a los ancianos, ¿no? Que empezaron a quedar un poco relegados en lo que es la propia familia y el mismo, su propia conexión con el mundo exterior. Entonces, particularmente ahí sorprende de cómo la sociedad, ¿no? Empieza a tomar un giro. Y, y trayendo esto que vos decís a colación, de cómo siempre fue el peronismo y de cómo fuimos tratando de prever estas situaciones, ¿no? Y esta semana leyendo un poco la Constitución del 49, la Constitución que se le dice la Constitución maldita, ¿no? Porque fue la que en el año posterior a que Perón lo sacaran del gobierno, la Constitución la prescribieron con algún argumento por ahí muy poco válido. Pero esta Constitución tenía ciertas cosas que, como siempre, el peronismo pensaba en las personas. Y en su capítulo 3, ¿sí? Que habla de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y la educación y la cultura, ¿no es cierto? O sea que en un capítulo tiene en cuenta la ancianidad, o sea, que no es poco que se tenga en cuenta la ancianidad en una constitución, ¿no? Y una de las partes que dice, dice derecho a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados, o que se crearan con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichas instituciones por demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Y bueno, y ahí habla el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación de los ancianos, el derecho al vestido, derecho a la salud física, porque es importante, derecho al cuidado de su salud moral, ¿sí? Derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, porque hay personas que son ancianas que quieren tener actividad, derecho a la tranquilidad y derecho al respeto, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que todo esto, trayéndolo a colación en esta compulsa que vos me decías, Tati, que hay una compulsa electoral y que, bueno, se vienen tiempos de decidir. Yo digo, ¿qué decidimos como ciudadanos? ¿Qué es lo que queremos para nuestra comunidad, para nuestros ancianos? No sé, Tati, ¿vos cómo lo ves? ¿Vos lo ves que es algo que sí. esté en boga hoy en día con respecto a los candidatos, eso? Yo lo que quiero por ahí, sí, me gusta el tema, me gusta que hay cambios en el mundo, ¿no? Estamos hablando del año 1949. Previo a esto, se realiza una asamblea, un congreso filosófico, donde el presidente Perón en ese momento larga a la comunidad organizada, ¿no? Todo un valor, digamos, bibliográfico, histórico, de cómo organizar a la comunidad, que es como una base doctrinaria para luego la ejecución de esto que vos estás diciendo. Antes se le decía bastante
ancianidad, era como que la persona que era grande ya era anciana. Bueno, ahora se le llama adultos mayores. También tiene que ver mucho que por esta asistencia del Estado y por este control del Estado, las personas al tener sus remedios y un montón de cosas, también tienen una proyección de vida un poquito más larga que lo que era antiguamente, ¿no? Antes la abuela era una abuelita y ahora es una abuela joven, digamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Para los chicos, no deja de ser la abuela, pero es como más piola, ¿viste? Más joven, profesional, o una persona que salió a trabajar y tiene otra vivencia, así que sé yo. Eso para enmarcar un poco la diferencia. Lo que quería hacer notar es esto, ¿no? Que en un congreso de filosofía, muchos profesionales, estudiantes, facultades involucradas, que está muy interesante, que eso podemos charlarlo un día, se larga esto de lo que es la comunidad organizada, ¿no? Como nosotros, todos y todas, somos de una forma responsable para organizarnos comunitariamente, que es interesante, traído esto de lo que muchas veces hemos nombrado acá, lo que decían los griegos, ¿no? La organización de la polis, de las ciudades, y de ahí viene nuestra querida palabra política, que nosotros defendemos tanto, que haya política, sí, porque sin política no hay organización comunitaria, no hay ningún tipo de conformación social, no hay un elemento importante que hoy está siendo bastardeado, que es el Estado. Y según juristas de gran renombre de toda la vida, que nosotros nos ha tocado seguir y aprender mucho de ellos, colocan al Estado como uno de los elementos importantes de una nación. Así que es interesante llegar a este debate, y la verdad que, como siempre decimos, que las organizaciones sociales, todas, porque a veces se le pone nombre de organizaciones sociales a algunas, y esto es organización social, es todo. Hasta cuando organizamos este programa y lo charlamos, aunque sea breve o aunque sea extenso, estamos dando todo un tipo de organización, y eso es muy importante, porque si no estaríamos como largados a la Bartola, decir, bueno, cualquiera que haga cualquier cosa. Y no es así, porque esto es un desbande que puede ocurrir dentro de la sociedad si no tiene parámetros, ¿no es cierto? Parámetros, es decir, dónde, en qué ámbito moverse cada cosa. Después vamos a ir depurando si está bien, qué está bien, qué fallamos, porque todo eso hace a la vida del ser humano, ¿no? Sí, Bueno, Tati, vos sabés que yo trabajo mucho el tema de géneros y no estoy muy conforme con las políticas de género en algunos casos, y también me gusta mucho dar ideas y tratar de organizar cuestiones con respecto a la defensa animal, y bueno, también eso lleva su tiempo, porque no es no solamente los intereses, sino también porque hay diferentes criterios, ¿viste? Como el criterio de la naturaleza, ¿no? Hay algunos que dicen, hay que meter mano en la naturaleza, porque si dejamos a tales animales solos, que sé yo, que ellos no se van a desenvolver, entonces hay reservas, tratar de que tengan su comida, y tiene una injerencia el humano. Otros dicen que no, que tienen que estar las reservas, y reservas ambientales, de la fauna, flora, qué sé yo, y que los animales van a ir haciendo el ritmo propio de su alimentación y de su control y bla, bla, bla. Como hay muchos criterios de este tipo, nosotros también tenemos criterios para la organización social y comunitaria. Y creo que son cosas que deben darse al debate social. Y si la sociedad está divorciada de esto, está separada de ese debate, no tiene injerencia, es como que no es parte. Y lo que yo siempre digo, si no hay debate, no hay charla, no hay participación, vos no sos parte de algo de lo que estás adentro. ¿Cómo voy a estar dentro de si no me siento parte? Así que bueno, esto es un poco lo que creemos que en ese momento hayan considerado
de realizar una constitución nacional más explícita, porque es bueno también recordar a la audiencia que la Constitución Nacional es nuestra ley fundamental y que a partir de ella se realizan las diferentes leyes acordes a los articulados que necesitan explicitarse de una manera para poder llevarlo adelante el objetivo de lo que se haya plasmado en el articulado de la Constitución en su parte directiva, ¿no? Está la parte Sí, dogmática y la parte directiva. totalmente. Yo Así que bueno, creo es que es un una charla ordenador. interesante. Creo que es un ordenador. Ahora, particularmente, ¿por qué traje este tema y por qué la conversación? Para no caer solamente en la letra dura y llevarlo un poco a las realidades que vivimos también. Claro. ¿Por qué ese ordenador social que es una constitución muchas veces puede ser utilizada? Yo te he escuchado, pero creo... Sí, esa constitución puede ser utilizada para, dar contención, o sea, cubrir todo un espectro social, o también algunas veces algunos usan ese espacio, ese blanco que queda, a lo mejor lo que es ambiguo, para utilizarla como una herramienta totalmente opuesta, ¿no es cierto? Para hacer algo contrafáctico a lo que la Constitución trata de regir. Y eso es porque nadie puede cubrir, creo, el 100% de todos los aspectos y siempre quedan aspectos para ir mejorando. Creo que esas son las cuestiones a donde nosotros hablamos del Poder Judicial y de cómo está conformado y de cómo debería elegirse. Quien escribió esta Constitución del 49 era Sampaio. Sampaio fue el primero, del cual no se habló más, pero fue uno de los primeros que llamó Perón cuando estaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para empezar a darle forma a lo que fue las leyes laborales. Entonces, creo que es interesante cómo fuimos construyendo y cómo debemos ir mejorando. Ahora, a mí lo que me parece que hoy no se plantea la Constitución en órdenes o como elemento, digamos, no sé si fundante, pero sí un ordenador. Porque muchos dicen cosas que son contrafácticas a la Constitución o que son totalmente opuestas a la que la Constitución dice, y bueno, ahí hay propuestas que la verdad que son bastante detestadas por gran parte de la sociedad, y otra parte de la sociedad adhiere o adhiere por una cuestión de bronca, de desconformidad, digamos. Pero la realidad es que yo creo que hay mucho que tenemos que trabajar en la sociedad, hay muchas cuestiones que tenemos que ir analizando, hay muchos fenómenos que tenemos que ir analizando del por qué se produce ese fenómeno y a qué se lo podemos atribuir, porque ningún fenómeno tiene un grado no se puede negar un grado de incidencia. Ese fenómeno tiene una incidencia y esa incidencia seguramente tiene un origen, y ese origen a lo mejor tiene una gran parte de realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, dónde pifiamos en la realidad para que ese fenómeno se produzca y sea tan disruptivo y genere tanta controversia entre la misma sociedad, ¿no? Porque hoy está claramente separado en varios bandos y hay varias posiciones, digamos, enfrentadas de unos contra otros. Incluso eso también hasta genera odio. Sí, yo creo que también hay bastante de vacío intelectual. Hay bastante, lo que quiero agregar por ahí, que hay bastante de vacío intelectual en los debates, ¿no? Nosotros tenemos una producción en el país, una producción intelectual muy interesante, y vos nombraste a Arturo Sampaio, un constitucionalista de los 50,
Él escribió sobre la introducción a la teoría del Estado, también la crisis del Estado por el derecho liberal burgués, ya en el 42, ¿sí? También ideas políticas, muchas obras y ensayos que se realizaron. Y yo creo que son cosas que hay que traer a nuestro tiempo, porque no podemos abortar y tirar por la borda tanta producción intelectual de nuestro país. Muy interesante. Sí, Y porque que también llevarían a aclarar un montón de cuestiones, que hoy se están discutiendo, si va o no va, porque aparentemente que algunos pretenden vivir en un país sin leyes y sin un marco normativo, y bueno, me parece que eso, no sé, casi volver a una prehistoria. Pero es no, verdad. creo que también esto no es muy inocente, porque en el pelote alguien gana, ¿viste? Creo que proverbio, una frase o algo así de algunos magnates, no quiero entrar en gresca con las religiones, ¿viste? Pero había algunos comerciantes o financistas judíos que decían que cuando hay guerra hay una ganancia en las propiedades o algo así. Sí, a río Creo que vos revuelto también ganan esa frase pescadores. textual como es. Hay algo. Claro, claro, ponele, lo más popular es eso, sí. A río revuelto, ganancia de pescado. El que sabe pescar, o el que tiene la posibilidad de pescar en ese momento, en ese despiole, pasa, ¿no? Cuando hay un problema muy, muy grande financiero, no controlado, debe haber unas bajas, o así como hay altas ahora de valores en las propiedades, después deben bajar y bueno, y algunos será de varias cosas de esas, como ha pasado en Europa con respecto a la burbuja inmobiliaria y un montón de cuestiones que la gente no lo maneja porque no lo lee, porque son temas que aparentemente pasan desapercibidos. Parece que fuera para algunos sectores, o leen un título y ya está. Y sin embargo nos involucra bastante a todos, ¿eh? Y a todas. No, a ver, Hoy a creo que ver, se Tati, estaba debatiendo en el... yo creo que parte de esto es, por ejemplo, los préstamos del fondo y la imposición de normas para el cumplimiento de objetivos que ya hizo el fondo en Argentina y, por ejemplo, generó el 2001, en el sentido de que la instrumentación de políticas o de, a ver, no, tal vez no sé si de políticas, pero sí la instrumentación de distintos a ver, ¿cómo decirlo para que no suene tan duro, ¿no? Cuando alguien te dice, vos tenés que hacer esto, las recetas que nos dan, esas recetas, y atentan en contra de la salud del pueblo, que la salud del pueblo en este caso sería la economía, eh, claramente se han producido desequilibrios. Entonces, si nosotros en esas experiencias, tal vez los que son más grandes la vivieron, pero los jóvenes no la han vivido y tampoco les interesa mucho leer de esta historia, eh, claramente eso lleva al país a una catástrofe, a colisionar dentro del mismo Estado las fuerzas de los intereses y de los sujetos. Ahora, esto no le suma a Sí, nadie. sí, A ningún ciudadano, digo, ¿no? No le suma. te escucho un poco entrecortado. Sí, Claro. No, no le suma. Lo que nosotros decimos, a ver, primero decimos esto, y no es de ahora, ni para las elecciones, ni nada. Decimos, las fuerzas políticas deben debatir estos temas, en dónde estamos, hacia qué nos enfrentamos, a quiénes tenemos que contener, qué está pasando como sociedad, bla, bla, bla. Esto se tiene que debatir sí o sí, es algo como obligatorio. Y también tenemos que repensar los programas educativos, ¿sí?
porque creo yo, y estoy alejada de la docencia hace unos años, o sea que no puedo decirte cómo están dando ciertos temas los docentes, porque tampoco quiero ir contra, ¿no? Y sin tener argumentos. Pero digo que si nosotros no tenemos afinado un, digamos, programa educativo, estos temas tampoco nunca van a llegar a la sociedad. Porque justamente, el otro día charlábamos algo interesante que planteaba Agustí, que era, ¿por qué algunos maestros? ¿Por qué el día de los profesores? Y yo le dije algo que la primaria es la enseñanza primaria, ¿no? Están los maestros, la inicial, ¿no? Y la rama o enseñanza primaria. Pero luego tenemos la secundaria, que nos olvidamos muchas veces de decir que realmente es una profesión, porque la escuela secundaria se instituyó para que haya diferentes empleados públicos, o ¿no? Diferentes empleados públicos o empleados para empresas. De ahí que exista la educación comercial, la educación técnica, que también es para diferentes técnicos, sean que trabajen en forma individual o empresarial, y el bachiller, orientado a todo lo social, ¿sí? Y también de ahí salen otras ramas, el bachiller con orientación docente y todo lo demás. Es muy interesante indagar sobre esto, ¿eh? Porque Sí, realmente no lo hacemos. Y yo creo que es un tema fundamental, porque queremos saber por qué salen de un nivel tan bajo los pibes y sin abordar estos temas. Porque si hoy tienen internet, es fácil conseguir una información al toque, hay que aprovecharlo, ¿no? Y sacar estos temas. bueno, Porque ¿te si das todo el mundo cuenta? quiere hoy, Sí, ¿te das cuenta entonces, Tati, de que no estamos ante la aparición de un fenómeno por problemas exógenos, sino que estamos también la aparición de fenómenos por problemas endógenos, porque no estamos sabiendo, ¿no es propios? cierto?, como Estado, cómo llevar adelante eh, determinadas circunstancias que tienen que ver con la modernización, cómo llevamos la educación con la modernización y también con la reestructuración nuevamente del sistema de educación, o sea, de la forma de enseñar, porque Claro. vienen nuevos tiempos, vienen nuevos vientos y algunos nacen de acá y otros vienen desde afuera, pero la realidad es que necesitamos conocernos más, necesitamos entender más de nuestro origen y Bueno, necesitamos modernizando más de la actualidad, digamos, ¿no? De cómo. eso es parte, por eso cuando hablamos acá en este espacio, que es la hora de la militancia, por eso digo, ¿cuál es la responsabilidad política que tenemos como ciudadanos? Es ocuparnos de nuestras cosas. ¿De qué nos vamos a ocupar? ¿De qué? ¿De ver a fulano o a mengano? La vez pasada debatíamos esto también. ¿Seguimos personas o seguimos proyectos de vida y proyectos políticos? Nosotros debatimos acá como militancia proyectos políticos, pero que sean claros. Proyectos políticos de política, no de barrabasada, de pelearse Mirá, unos contra otros porque sos fulano o porque sos mungano. ¿Se mi- entiende? Hay mirá, tanta riqueza, por eso digo, hay tanta riqueza intelectual en nuestro país que tenemos que aprovecharla. Nos estamos yendo como al vulgarismo, digamos, sí, ayer ¿no? pasaba, Que lo ayer pasaba vulgar algo, pese más. vi el debate ayer de jefe de gobierno y pasaba algo particular que asocia bastante lo que vos decís si lo traemos a una determinada realidad, haciendo una analogía. Y le decía a Santoro Amarra, ¿a vos te interesa tener más seguidores de TikTok que hacer política?
Entonces, nosotros dejamos de hacer historia porque no garpaba y empezamos a venir con nuevos sujetos a implantarlos que le significan digamos, al votante hacer seguidismo. Queremos que haga seguidismo, no queremos que haga ni militancia, no queremos que haga una construcción social para el país y para la construcción intelectual que pueda aportar. Pero vamos a seguir después de la tanda. ¿Qué te parece? Porque tenemos un tema que guste, acá no está haciendo señas o está sin bono, no puede gritar. Estamos llegando a la mitad del primer tiempo. Vamos a descansar las voces. Tomo agua. ¿Con qué nos vas a deleitar, Gusti? No, muy bueno, muy bueno. Déjame agregar que muy bueno lo que acaban de expresar en esta primer media hora. Lo único a agregar a eso último que acabas de decir vos es que así como algunos buscan seguidores y no hacer política, algunos buscan politiquear en vez de gobernar, que también es importante decirlo, porque en esto que vos decís yo coincido. Ver un debate a veces está bueno, a veces no, pero a veces está bueno, cuando se ponen serios y cuando plantean de verdad cosas que a la gente le interesa ver. A mí como ciudadano no me interesa ver personas peleando, candidatos peleando. Me interesa escucharlos, eso sí, a todos. Pero esto de vos buscás seguidores y no hacer política, yo también respondería, vos buscás hacer política y no gobernar. O sea, estamos más o menos errados ambos, los dos Claro. estamos errados. Y lo que me parece muy bueno de este espacio, como decía Tati, este espacio de la hora de la militancia, es justamente esto que acabo de escuchar en esta media hora, ¿no? Decir, yo acá en este programa he escuchado cómo un sector se jacta de todo lo que se logró en educación, como la educación pública, la universidad pública, como todos los avances dentro del plano educativo. Es decir, y está perfecto jactarse de esas cosas buenas que pasan en nuestro país. Pero también, como en el programa de hoy, escuchar aquellas debilidades. Como decimos, mirá, me parece que todavía no estamos a la altura de explotar las nuevas tecnologías, como todavía tenemos un déficit de que nuestros chicos salgan muchísimo más capacitados en muchas cosas. Y creo que eso es, para mi gusto, la hora de la militancia, ¿no? Como dice Tati, no enamorarse de personas ni nada por el estilo, sino analizar, ver proyectos, defender proyectos en todo caso. Y bueno, ojalá que la gente lo interprete del mismo modo, ¿no? Del otro lado de la radio. Ojalá estén disfrutando y... Ojalá. Y bueno, y si se quieren comunicar, que se comuniquen. Y un favor nada más a cualquiera que le toque gobernar este hermoso país, que por favor no nos mientan, no nos engañen y no construyamos castillos en el aire. Ahí le doy el pie al tema que Tati me envió hace una semana, me mandó este tema y me dijo, quiero que lo pongamos en el programa del próximo jueves. Nunca mejor venido. ¿Querés contarlo, Tati, brevemente, por qué elegiste este tema? No, todavía. Es un tema que yo leo mucho durante el día, algunos temas, me voy enganchando con un montón de cosas nacionales y mucho internacionales y mucho de la historia también, nuestra y de otros países. Y me vino a la mente, pensando en la esperanza y en lo que pueda sentir la gente, ¿no? Que a veces estamos tan pegados al suelo y tan bastardados como seres humanos, que me gustó esto de volver a recordar un tema tan interesante como es el que expresa la canción de Cómo volar. Perfecto. Bueno, vamos a disfrutarlo entonces al querido Alberto Cortés, Castillos en el aire. Volvemos en un ratito. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco
fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? A ver. La, 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 la. La, 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 la. Volar. A ver, probemos. Así, así. Eso es. Excelente. Excelente. Buenísimo. Nos trae a otra época, ¿no, Tati, este tema? Precioso. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire, Tati. Ya tenemos el mate, hemos ¿Estamos cargado al el aire? mate. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al La hora aire. de Sí, sí, editar, sí. ya vamos todavía. Bueno, te digo que es un temita muy lindo. Bueno, Cortés siempre ha sido un cantautor muy importante nuestro y que, bueno, traía como todos los juglares, ¿viste? Como Serrat, como algunos otros juglares que también existen dentro de la rama del rock, traen temas como para charlar, ¿viste? Para analizar. Y siempre traigo a colación nuestra gran generación de la época de los 70, una generación muy formada, ¿no? Que tenía mucho tema y mucho profesionalismo también, porque siempre se buscó
eso, ¿cómo se dice? De llegar a la universidad y de poder tener más elementos en la vida y también de ir con altura, ¿no? Un montón de cuestiones que, bueno, traje también un poema sobre esa etapa y nos acompañaba a toda esta gente, ¿no? También nosotros acompañábamos a ellos, por supuesto. Sí, sí, tal cual. Muy lindos temas, muy lindos temas. Tati, te voy a Creo que hacer de a una poco vamos a ir pregunta. cayendo a la radio, sí, temas de los cantautores y de algunos rockeros que nos gustan, que compartimos. Sí, Quería preguntarte, ¿qué pasó en San Miguel el otro día con el tema de la doma? ¿Me escuchás, Tati? Uy, la a ver si perdimos te a escucho. Tati. Bueno, nos suele pasar. A ver, ¿Ahora me te no escuchás? escuché. Sí. Hablando de lo cultural, ¿Qué pasó el otro ahí te día escuché. con... ¿Qué... Hablando de lo cultural, Sí. lo culturoso. De lo Sí. culturoso. Bueno, ¿Qué sí pasó? querernos ir del tema. Sí querernos ir del tema que veníamos charlando. Pero un tema que ocurrió, que también es muy interesante para involucrarnos, porque, bueno, se suele hacer en varios distritos, no sé, tanto en las afueras, en las provincias se realizan, y acá también no sé por qué se le ocurre que en un campo, estamos hablando acá, cuando decimos acá en San Miguel, como Sí, decimos, sí. se les ocurre hacer de maltratar a los caballos, son medios bestias para manipularlos. Realmente no es de gauchos eso, ¿no? Porque el caballo ha sido siempre un emblema para el trabajador de campo, ha sido su compañero, ha sido no solo su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de las movidas modernas que hay una movida importante de hace Se te corta, Tati. ¿Sabes que se muchos años, corta? supuesto, todo lo que es defensa del ambiente, defensa de flora, fauna, bosques, mares. Sí, pero sí sé que Gusti que sale bien igual, que Ah, entre bien, bien, bien. nosotros tal vez nos escuchamos un poquito entrecortado. Mares, bueno, todo lo que se tiene que ver con el ambiente y especialmente y especialmente animal, de la vida animal. Entonces hubo una protesta dentro de la jineteada y no se les ocurrió mejor cuestión que en vez de accionistas bajo los rebenques de los llamados gauchos, que muchos campos acá, la verdad, que para explorar no hay, ¿viste? En San Miguel. Pero bueno, a veces creo que se hacen estas actividades por una cuestión de naturalizar que es algo cultural nuestro, pero sin guardar las formas que dentro de una sociedad justa, libre y serana debería guardarse, porque todo el mundo tiene un poco para aportar, tanto sea el que quiere realizar una como aquellos que quieren defender la actividad animal. ¿Por qué vienen las jineteadas? La jineteada tiene una historia, que no es que en realidad la jineteada es algo que hasta la gente del campo la ve mal. Porque lo que existe en realidad, o existía, o en algunos lugares seguirá existiendo, es la doma, que es la doma de aquel caballo libre, eso quería adquirir para el trabajo de arriero, del campo, de lo que fuera. Entonces había domas. Y también ante eso hay otras técnicas que ahora se utilizan, ¿no? Para que no Claro. sea abrupta la doma para el animal. Entonces lo mismo del campo, creo que la RAL tiene un tema, que si lo encuentro lo voy a traer para la próxima. En realidad no son domas, como le dicen, dice él, son como una cosa
mucho más burda, que son ahora las jineteadas. Es decir, que aquel hombre de campo también está en contra de lo que es la jineteada. Por eso es un tema bastante interesante para debatir. Incluso podemos invitar a los compañeros que son del colegio, del instituto histórico, para que nos comenten un poco de eso. Les voy a decir eso para la Claro, porque próxima, si uno quiere hacer, si a te ver, parece, Manu. hacer Así que una, bueno, lo que yo actividad, tenía para todos y todas. si uno quiere hacer una actividad con algún motivo, digo, hacete una peña, invita a gaucho, invita, ¿no es cierto?, a la gente que vaya a comer, que se hagan, qué sé yo, feria de platos para que la gente participe, Claro, pero dejate de joder. usar para Claro. divertirse al animal que ya viene vaya a saber de cuántas domas viene ese caballo en la semana, en el mismo día, y cada 2 por 3 acá le decía, ahora tenés que hacer el circo. Saltar lo más alto que Porque pueda, todo recibir la mayor también, cantidad de golpes claro, y disfrutar, y disfrutar. Pobre animal, ¿me entendés? Es un sacrificio para él. Entonces creo que eso es lo que no condice entre lo que es. exactamente. No podés llegar a tener un amigo caballo cuando vos maltratás. Claro. Claro. Es lo mismo que Ah, tener un perro. Vos querés que el perro sea tu compañero, salga a disfrutar algunas cosas con vos, pero vos lo cagás a palo. Pará, ¿viste? La verdad que no vas a tener compañero. Vas a tener un tipo, un animal que te va a temer o en algún momento te va a morder por su cuestión de claro, defensa. Entonces, vos pero vas a decir, el exacto. perro es agresivo, ¿no? El que le dio agresividad en su vida fuiste vos. El ser razonable o con raciocinio sos vos. Entonces, en este caso, hay que aplicar ese raciocinio. Yo no entiendo cómo un intendente, que a casualidad tiene una buena mayoría de votos de San Miguel, pueda cometer semejante barrabasada, porque imagino que debe contener más a todos, todas, ¿viste? Pero bueno, Y yo, tampoco tenemos yo, una oposición que se denote fuerza, que denote fuerza. Una fuerza yo creo que lo que falta, que tiene que Tati, decir, bueno, esto de alguna forma harémoslo porque socialmente o comunitariamente nos afecta a todos y a todas. vos sabés que me pasa con unirme con un grupo de la universidad de chicos jóvenes, ¿no? De la UNPAS, y tienen una cantidad de proyectos impresionantes y bueno, empiezan a surgir nuevos liderazgos y empiezan a surgir nuevos actores que quieren involucrarse en estos temas y participar porque ven que hay una ausencia y claramente es esto que vos decís, Tati, porque no puede, llegamos a las fiestas patronales y nos sorprendemos de que hay un evento, es como que si llegáramos a un momento de inseguridad y nos sorprendiéramos porque ese momento de inseguridad nos trasvasó a todos, cuando en realidad lo que hay que hacer es prevenir. Entonces, si Bueno, tenemos una comunidad política y esa comunidad política entiende que esto está mal, tiene que manifestarse o por lo menos vamos a ser menos drásticos, arrimarse al intendente, arrimarse a las secretarías y subsecretarías que son las que están a cargo de estos eventos, digámoslo, entre comillas, eventos, y decirle, mirá, la verdad que esto tratemos de pararlo, porque si no, nosotros mismos tenemos que prever y concientizar a la sociedad de que esto está mal. O sea, no te estoy hablando ni siquiera de ser, ¿cómo te puedo decir? De que usen el momento, pero gente, seamos coherentes. Si hay algo que está mal, sabemos que va a pasar y puede llegar a tener consecuencias, seamos, porque después queremos gobernar, o sea, no lo pongo en mi persona, pero después pongo a los otros. Quieren gobernar, sí, está fantástico que quieran gobernar, pero ¿cómo lo van a hacer? Si no proponen, ¿entendés? la agresión, mira, perdón, para terminar un poco con el tema y me dejé un ratito para la poesía, la agresión y la violencia siempre va a generar violencia. Entonces no puedo yo como institución municipal mostrar un estadio de violencia, así sea contra
un animal. Tal cual. Después debatimos los temas de las proteccionistas, de todo, si tienen lugar en la sociedad o no, porque también es eso, qué lugar le dan los municipios a las proteccionistas. Y yo estoy todos los días con este tema, ¿eh? Y te puedo decir que muy contado con los dedos de una mano, los distritos que se hacen cargo de darle oportunidad al trabajo de las proteccionistas, ya que considero es un trabajo del Estado, del propio municipio, por irresponsabilidad de sus ciudadanos, ¿sí? Que es otro tema, que lo vamos a traer Bueno, si querés en la próxima. Tati, vas a ir con un poema, pero antes déjame decir algo. Dale Creo porque son que, menos bien. creo que hay que entender que no se pueden hacer las cosas a las espaldas de la sociedad. Hay que hacerlas de frente Exacto. a la sociedad y hacerlos participar. Y entonces vamos a empezar a tener una sociedad mejor y van a dejar de aparecer fenómenos que parezcan disruptivos y algo de otro planeta que han venido los ovnis. No, son parte de la Exacto. realidad que nadie percibe. Vamos con tu poema, quiero escucharlo. Bien, un hermoso poema que anda circulando en las redes y a mí me llama mucho hacia la emotividad y mis recuerdos. Yo vengo del fragor de los 70, de un siglo que pasó, pero me habita tronando con rumores de tormenta que no amaina del todo, que se agita. Yo vengo del 70, de esa raza que se atrevió a vivir en rebeldía y que quemó sus días como brasas en el pagano altar de la utopía. Mis locos, mis valientes compañeros viven en mí, perfidianamente bellos. Ya nunca he de tapar este agujero, la culpa de no haberme ido con ellos. No sé si fueron dioses o suicidas los que dejaron su piel a jirones y frente al mar de balas homicidas usaron como escudo corazones. En cambio, sé que fueron los mejores, porque quisieron darnos otro mundo y aún con su inocencia y sus errores, brillaron como el sol por un segundo. Yo vengo de ese tiempo, ya lejano, en que a pura ilusión y a puro huevo creíamos al alcance de la mano la gloria de inventar un hombre nuevo. Comparto su pasión, su rebeldía, su desprecio feroz por la codicia, y guardo como brisas de alegría sus voces, que de noche me acarician. Yo vengo del fragor de los 70, soy ese dinosaurio que no ha muerto, pero sin ellos no me dan las cuentas. Voy solo como un loco en el desierto. Si hay algo en mí de cálido y humano, si hay un resto de amor que no está en venta, seguro lo aprendí de mis hermanos. Los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida, valientes y porfiados. Esos iluminados sembraron el amor que me alimenta y ofrendaron su vida en los 70. Un poema de Juan Muñiz. Muy lindo. Me quedo con una partecita que dice que es parte de lo que vimos nosotros, ¿no? Vivimos en el pagano altar de la utopía. Exacto. Me parece que ahí estoy. Creo que viene otro que habita ese pagano altar, que es Gustavo, que viene seguramente a romper con esta utopía y a llevarnos, por supuesto, a lugares de otro No, rally. yo vengo en estos últimos 5 minutos en búsqueda de ese mensaje que me encanta en este programa que siempre pregona Walter. Y ya sabe a qué me refiero. Es tu fan Bueno, número uno, Manu, dale. Aprovechá. creo que lo más lindo que se puede decir en este momento es que todas estas circunstancias que analizamos, que debatimos, como dijo Gustavo, que ponemos tal vez en boga, ¿no es cierto? Es decir, que están en este momento, nos llevan a pensar o a repensar nuestro futuro. Estamos aportando a que ese futuro que estamos tratando de construir lleve tal vez impreso en sí el trabajo de la militancia, de esta militancia que siempre va a aportar, que siempre va a tratar de estar,
que siempre como un sujeto político la militancia va a estar en defensa del vulnerado y en oposición a todo aquel que sea un abusivo, sea una persona, sea un sujeto político o sea un Estado. Así que creo que viene una Argentina mejor, creo que vamos a saber aprender de todos estos años que hemos transcurrido y creo que el futuro para nosotros es prometedor. Yo me quedo con eso, que el futuro de los argentinos es prometedor, porque lo veo en la juventud. Escuchaba un chico de 14 años de Mendoza que habla de economía, un chico de 14 años que habla de economía, algunas cosas acertadas, otras equivocadas, por supuesto, por su edad, pero hablaba de cómo debemos, o sea, analizaba él en su corta edad y con las herramientas que tiene, de cuál es el factor que debemos tener en cuenta en el futuro con respecto al trabajo, la producción, el recurso horario y el recurso del ocio involuntario, ¿no es cierto?, que se genera a través de la falta de consumo o del consumo. Cuando nosotros andamos en auto y dejamos de andar en auto, empezamos a andar en bicicleta, hacemos un uso de ese ocio que es involuntario, pero que a la vez genera un beneficio en la sociedad. Entonces, cuando uno empieza a trabajar de manera virtual y deja de viajar 2 horas para ir y 2 horas para venir, le quedan 4 horas en su vida para tener un ocio involuntario, pero que a la vez le va a generar una mejor calidad de vida. Entonces, analizo eso. Creo que todas estas cuestiones nos van a llevar a nosotros a empezar a comprender que a veces economía no es la base de la acumulación, sino que economía tiene que ser la base del ahorro. Ahorro energía en vez de gastarla en cuestiones que son innecesarias, ahorro esa energía propia, digo, de sí. En vez de gastar hago economía cuando no gasto en guerras y hago economía cuando cuido la salud y no tengo que llegar al momento de invertir en salud para poder seguir mejor. Entonces creo que ese es el futuro que viene, creo que eso es lo que como sociedad tenemos que tratar de ver cómo contextualizamos y cómo empezamos a trabajar para que eso sea posible. Llegar con mejor salud a la edad que tengamos que llegar, sin tanto sustento de la tecnología o de la bioquímica o de demás cosas, porque que sea un estado natural. Hagamos como los tibetanos que viven años por tener un mejor estado de vida, ¿no? Muy bien, vamos hacia en busca de eso, nuestro Himalaya. Así que ahí vamos. Hasta el próximo jueves. Gracias, muchachos. Chau, nos vemos. Muchachas. Buen programa, buena semana. Gracias. Chao. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando apenas luz del día